Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien, que tengan lindo domingo, hayan podido ir a misa. Eh, ya les subí los textos de San Irineo, Pedro en Roma y los sucesores de Pedro, según los padres de la iglesia. ¿Por qué estamos haciendo los padres de la iglesia? Para cuando nos digan el Papa es la bestia, nosotros busquemos qué creían los primeros cristianos y dijeron, mira, los primeros cristianos creían esto. Si se predica otra cosa, es un nuevo evangelio. Tenemos sucesores de Pedro, si se predica otra cosa, es otro evangelio. Y sabemos que Pablo dijo que no hay otro evangelio. Esto es para fortalecer a los católicos. Esto no es para convertir ningún hermano protestante o nada. Esto es para dar razones de nuestra fe y fortalecernos. Para cuando nos digan la Eucaristía es un símbolo, le digamos, mira, pero aquí hay a través de los siglos cristianos que decían que era real. Y eso nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe. Entonces vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el Señor que hable por mí y que puedan ustedes comprender los textos de los padres de la iglesia. Oramos por los enfermos, por las personas en los hospitales, nursing home, hospicios y todas las intenciones que nos han pedido, todas sus intenciones. Y pedimos a todos los santos que intercedan por nosotros, oren por nosotros. Te lo pedimos, nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos un momentito. Ahora vamos, ya le subí 3 videos, este va a ser el cuarto. Vamos aquí, la autoridad del Papa. Vamos a leerle la introducción. Vamos a ponernos aquí. Acuérdense que ya hablamos, vamos a ver qué hablamos. Antes de este hablamos, porque esto es como una secuencia. Y los pongo en el playlist. Acuérdense que hice un playlist de los padres de la iglesia que ustedes ven ahí para hablar de la confesión que dijeron los padres de la iglesia, de la sucesión apostólica, de todo. Primero hablamos la iglesia católica, qué pensaban los padres de la iglesia católica, sucesión apostólica, Pedro la Roca, primicia de Pedro, Pedro en Roma, sucesor de Pedro y ahora autoridad del Papa. O sea que eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos 7 están en el playlist de los padres de la iglesia, que leanlo en orden. Les voy a decir el orden. La iglesia católica, sucesión apostólica, Pedro la Roca, primicia de Pedro, Pedro en Roma, sucesores de Pedro y autoridad del Papa. Lo pueden leer así. Ahora sí, y si necesitan los textos, también se los hago llegar. Solamente me tienen que escribir y yo se los envío. Dice la autoridad del Papa. Los padres de la iglesia entendieron que los sucesores de Pedro compartían su autoridad o primicia especial. De diversas maneras, los padres atestiguan el hecho de que la iglesia de Roma era la iglesia central autoritativa. Confía en Roma para obtener consejo, para mediar disputas y para orientación en cuestiones doctrinales. Notan, como San Ignacio de Antioquía, que Roma tiene la presidencia entre las otras iglesias y que, como explica San Irineo de León, debido a su origen superior, todas las iglesias deben estar de acuerdo con Roma. A través de los videos que he hecho, ustedes lo van a ver desde el primero, que fue la Iglesia Católica, hasta ahora, que es el último de esta sección, la autoridad del Papa. También están claros en el hecho de que es la comunión con Roma y el obispo de Roma lo que hace que uno esté en comunión con la Iglesia Católica. ¿Ok? Esto muestra un reconocimiento de que, como dice San Cipriano de Cartago, Roma es la iglesia principal en la que la unidad sacerdotal tiene su fuente. Lo más significativo son los pasajes en los que los propios papas, por sus declaraciones o acciones, revelan una conciencia de papel único,
como cuando el Papa San Víctor I excomulgó a las iglesias de Asia Menor como grupo, después del cual los otros obispos buscaron cambiar su opinión, pero no dijeron que carecía de autoridad. Más significativos son los pasajes en los que los propios papas, por su declaración o acción, revelan una conciencia de su papel único, como cuando el Papa San Víctor I excomulgó a las iglesias de Asia Menor como un grupo, después de los cuales... No, esto se me repitió. Esto vamos a borrarlo. Ya terminamos. Ok, ahora vamos a los padres de la iglesia y los papas que hablaron. El primero es el Papa San Clemente I. Debido, queridos hermanos, a los sucesos calamitosos que han ocurrido repentinamente y en rápida sucesión, sentimos que hemos sido un poco tardos en prestar atención a los puntos sobre los que nos consultaron, especialmente a aquella sedición vergonzosa y detestable, completamente aborrecible para los elegidos de Dios, que unas pocas personas imprudentes y confiadas han avivado hasta un punto de frenesí que vuestro venerable e ilustre nombre, digno de ser universalmente amado, ha sufrido un grave daño. Es justo y santo, por lo tanto, hombre y hermanos, obedecer a Dios en lugar de seguir a aquellos que, por orgullo y sedición, o sea que división, se han convertido en líderes de una emulación detestable, porque no incurrimos en un daño leve, sino en un gran peligro si nos entregamos imprudentemente a las inclinaciones de hombres que buscan excitar conflictos y tumultos para alejarnos de lo que es bueno. Podremos alcanzar la meta que se nos ha puesto delante en verdad completamente libre de culpa. Nos daréis alegría y gozo si os hacéis obedientes a las palabras escritas por nosotros y a través del Espíritu Santo arrancáis la ira desenfrenada de vuestra celotipia según la intercesión que hemos hecho por la paz y la unidad en esta carta. Carta a los Corintios. Había un problema en Corintios y envió una carta en el año 70. San Clemente I, conocido como Clemente de Roma, fue uno de los primeros papas de la Iglesia Católica que vivió en el siglo I. En este pasaje se dirige a los hermanos en la fe y reconoce que ha tardado en responder a sus consultas debido a los eventos calamitosos que han ocurrido. En este texto es parte de la epístola de Clemente a los Corintios, que es uno de los textos más antiguos de la literatura cristiana. En este pasaje, San Clemente se dirige a la iglesia de Corintios y condena una sedición, o sea, que una división que ha causado daño a la reputación de la iglesia. Exhorta a los creyentes a obedecer a Dios y no seguir a aquellos que buscan excitar conflictos y tumultos. También pide que se arranque la ira y la celotipia y se busque la paz y la unidad. De eso se trata el Papa, buscar siempre la unidad. Vamos a dar un poquitito de agua. Ok. Hermos de Roma, en el año 80. Escribe 2 libros y enviarás uno a Clemente y el otro a Grapte. Y Clemente enviará el suyo a países extranjeros, porque se le ha concebido permiso para hacerlo. Él está escribiendo un libro y dice que se lo envíen al Papa primero para que lo evalúe. Dice, Hermanos de Roma fue un escritor cristiano del siglo I, autor del libro El Pastor, que es uno de las obras más antiguas de la literatura cristiana. En este pasaje se menciona a Clemente, que probablemente se refiere a San Clemente I,
Papa de la Iglesia Católica y se le atribuye para que envíe un libro a países extranjeros. Esto sugiere que Clemente tenía una autoridad y un papel importante en la iglesia primitiva y que se le reconocía su capacidad para difundir la enseñanza cristiana. Ok, vamos ahora. San Ignacio de Antioquía. Ignacio, a la iglesia que ha obtenido misericordia a través de la majestad del más alto Padre y Jesucristo, su Hijo unigénito. La iglesia que es amada e iluminada por la voluntad de aquel que quiere todas las cosas según el amor de Jesucristo nuestro Dios, que preside en el lugar de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de lo más alto, de la más alta felicidad, digna de alabanza, digna de obtener todo su deseo, digna de ser considerada santa y que preside sobre el amor y es nombrada desde Cristo y desde el Padre. Carta a los Romanos. Nunca has enviado a nadie, has enseñado a otros. Ahora deseo que aquellas cosas que en tus instrucciones prescribes a otros sean confirmadas por la conducta. Entonces, mira qué lindo habló de la iglesia romana, que ellos dicen, de los hermanos protestantes dicen despectivamente que es la iglesia romana, que Jesús no fundó la iglesia romana. Pero aquí, pues, le llaman la gran ramera del Apocalipsis y un montón de cosas, pero aquí dicen que es santa, que es digna, iluminada. O sea, que ¿a quién le creemos? ¿A un hermano pentecostal que comenzó su fe en el siglo XX o le creemos a estas personas que comenzaron su fe en el siglo I? Ok, San Ignacio Obispo fue un obispo de mártir del siglo II, considerado uno de los padres de la iglesia. En esta carta a los romanos destaca la importancia de la iglesia de Roma y su papel de liderazgo en su iglesia primitiva. También exhorta a los creyentes a seguir las enseñanzas de la iglesia y a confirmar su conducta, lo que han aprendido. En este texto muestra la estima y el respeto a esa iglesia de Roma. San Dionisio de Corintio. Desde el principio ha sido vuestra costumbre hacer el bien a todos los hermanos de diversas maneras y enviar contribuciones a muchas iglesias en cada ciudad. Así, socorriendo la necesidad de los necesitados y haciendo provisión para los hermanos en las minas por los dones que habéis enviado desde el principio. Vosotros, los romanos, mantenéis las costumbres hereditarias de los romanos que vuestros bienaventurados obispo Soter no solo ha mantenido, sino que ha aumentado, proporcionando una abundancia de suministros a los santos y animando a los hermanos de fuera con palabras benditas como un padre amoroso a sus hijos. Carta Papa Soter en el año el año 170 en Eusebio, Historia de la Iglesia. Hoy hemos pasado el día sagrado del Señor. En él hemos leído vuestra carta. Siempre que la leamos podremos sacar consejo, como también de la carta anterior que fue escrita para nosotros a través de Clemente. San Dionisio fue un obispo siglo II, dirige al Papa Soter y destaca la generosidad y la ayuda que la Iglesia de Roma ha brindado a otras iglesias y a los necesitados. También menciona la importancia de las cartas y las enseñanzas que han recibido de la Iglesia de Roma. Incluye la carta anterior escrita por Clemente. El texto muestra la estima y respeto a San Dionisio que San Dionisio tenía por la iglesia de Roma y su liderazgo en la iglesia primitiva. Seguimos. Los mismos testigos también recomendaron a Irineo, quien en ese momento era presbítero de la parroquia de Lyon, al obispo de Roma
Papa San Eleuterio, diciendo muchas cosas favorables sobre él, como lo muestra lo siguiente: rogamos, Padre Eleuterio, sí, que te regocijes en Dios en todas las cosas y siempre y siempre. Hemos pedido a nuestro hermano y compañero Ireneo que lleve esta carta a ti y te pedimos que lo tengas en estima como celoso del pacto de Cristo. Déjame cambiar un momentito aquí. Un momentito que... Okay. Dice, nota este pasaje, se menciona que Ireneo, un presbítero de la parroquia de Lyon, fue recomendado al Papa San Eleuterio por los testigos que hablan favorablemente de él. La carta pide al Papa que tenga a Ireneo en estima y lo trate con respeto, destacando su celo por el pacto de Cristo. Muestra la importancia de la comunión y la recomendación entre los líderes de la iglesia primitiva y la estima que se tenía al Papa de Roma como líder de la iglesia. San Ireneo de León, y vean el video que está muy bueno. Sin embargo, dado que sería muy tedioso en un volumen como este contar las sucesiones de todas las iglesias, confundimos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por un mal gusto personal, por vanidad o por ceguera y opinión perversa, se reúnen en reuniones no autorizadas. O sea que si no tienen la sucesión apostólica, no están autorizados. Los únicos que tienen sucesión apostólica, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, indicando la tradición derivada de los apóstoles, de la muy grande, la muy antigua y universalmente conocida iglesia fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, también señalando la fe predicada a los hombres que llega a nuestro tiempo por medio de las sucesiones de los obispos, porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia. O sea que no podemos ponernos a pelear con el Papa, hay que orar por él debido a su autoridad preeminente, es decir, los fieles de todas partes, en la medida en que la tradición apostólica ha sido perseverada continuamente por aquellos hombres fieles que existen en todas partes contra las herejías en el año 189. Esto no hay que explicarlo. Vemos la sucesión apostólica, vemos a Pedro la Roca, y que hay que estar, que si no tenemos sucesión apostólica no estamos autorizados. O sea que si alguien viene a hablarle de Cristo y no tiene sucesión apostólica, usted no puede escucharlo porque no está autorizado. ¿Vieron? Si viene un hermano protestante sin sucesión apostólica, usted no puede escucharlo porque según San Irineo, no está autorizado a hablarle del Señor Jesucristo. San Cipriano, en el año 250. Si alguien considera y examina estas cosas, no hay necesidad de una larga discusión y argumentos. Hay una prueba fácil de la fe en un breve resumen de la verdad. El Señor le dice a Pedro, te digo, dice, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sobre él, la iglesia, y le manda que apaciente las ovejas. Por eso decimos que para nosotros saber si estamos en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, que estamos escuchando lo que Él dice, el que ustedes escuchan, a mí me escucha, nosotros tenemos que estar en el rebaño de Pedro. Si nosotros estamos en otro rebaño, nosotros no estamos escuchando a Cristo. Nosotros no estamos en el rebaño de Cristo, lamentablemente. Podrán decir, Señor, Señor, hacemos milagros, sacamos demonios y predicamos,
pero ese no es el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque asigna un poder semejante a todos los apóstoles, sin embargo funda una sola silla, cátedra, y establece por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. De hecho, los demás también eran lo que Pedro era decir, es decir, apóstoles, pero no se le da una primicia, pero se le da una primicia a Pedro, por la cual se hace claro que hay una sola iglesia y una sola silla. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, los protestantes, los ortodoxos, los católicos que están en contra del Papa, pueden pensar que tienen fe. Si deserta de la silla de Pedro sobre quien se edificó la iglesia, ¿puede estar seguro que está en la iglesia? Si está en contra del Papa, usted puede estar seguro que está en la iglesia. Si usted es católico, tiene que creer todo. No puede creer una cosa y otra cosa sí y otra cosa no, porque eso no es ser católico. Los católicos creemos todos lo mismo. Si ustedes creen otra cosa, dicen ser católicos, pues no son católicos. Eso está escrito en la unidad de la iglesia, año 250. Cipriano al Papa Cornelio, su hermano, saludos. Has actuado, querido hermano, con diligencia y amor al enviarnos rápidamente a Niceforo, el acólito, quien nos contó la gloriosa alegría por el regreso de los confesores y nos instruyó plenamente contra los nuevos y perversos dispositivos de Novaciano y Novato para atacar a la iglesia de Cristo. Eso fue escrito en el año 251. Un momentito. San Cipriano de Cartago escribe al Papa San Cornelio, Papa Cornelio, destacando la diligencia y el amor con que ha actuado al enviar a Niceforo para informar sobre el regreso de los confesores y advertir sobre las maquinaciones de Novaciano y Novato contra la Iglesia de Cristo. Esto muestra la estrecha relación y comunicación entre los líderes de la Iglesia primitiva y la importancia de que el Papa como líder y guía de la Iglesia católica. Los hermanos protestantes dicen que la Iglesia católica se fundó con Constantino, pero aquí estamos viendo otras cosas. Estamos viendo, o sea, que si ellos les dicen a ustedes, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, le envían todo esto porque ellos dicen que fue en el año 320. Yo les estoy mostrando textos desde el año 100. Vamos ahora por el 252. Seguimos. Cipriano de Antoniano. ¿Esto lo leímos? Sí, esto lo leímos. Papa San Cornelio. No, esto es la nota. Ah, no, este es otro. Papa San Cornelio fue hecho obispo por el juicio de Dios y de Cristo, por el testimonio de casi todo el clero, por el sufragio del pueblo que estaba presente en ese momento y por la asamblea de sacerdotes antiguos y hombres buenos. Cuando el lugar de Fabián, es decir, el lugar de Pedro y el grado del trono sacerdotal estaban vacantes, la cual, ocupado por la voluntad de Dios y establecido por el consentimiento de todos nosotros, que conquiera que ahora desee convertirse en obispo, necesariamente debe ser hecho desde afuera y no puede tener la ordenación de la iglesia que no mantenga la unidad de la iglesia. En el año 252. San Cipriano de Cartago describe la elección del Papa Cornelio como obispo, destacando la intervención de Dios y la participación de la iglesia en su elección. También subraya la importancia de la unidad de la iglesia y la necesidad que cualquier obispo sea ordenado dentro de la iglesia, manteniendo la sucesión apostólica y la autoridad del Papa. Esto refleja la comprensión de la iglesia primitiva sobre la importancia de la autoridad y la sucesión apostólica en la iglesia católica.
Wow. Seguimos. Después de estas cosas, después de cosas como estas, además todavía se atreven a un falso obispo habiendo sido nombrado para ellos por herejes a navegar y llevar cartas de personas cismáticas y profanas al trono de Pedro y a la iglesia principal de la cual se deriva la unidad sacerdotal. Cipriano en el 252. San Cipriano critica a los cismáticos que se atreven a enviar cartas al Papa, considerando como el trono de Pedro, a pesar de haber sido nombrados por herejes y no tener legitimidad en la iglesia. Esto refleja la importancia que San Cipriano le da la autoridad al Papa y a la unidad de la iglesia y su rechazo a cualquier intento de dividir o usurpar esta autoridad. Firmiliano de Cesarea, Papa Esteban. Se jacta del lugar de su episcopado y sostiene que tiene la sucesión de Pedro, sobre quien se pusieron los cimientos de la iglesia. Papa Esteban anuncia que tiene por sucesión el trono de Pedro, citando las cartas de San Cipriano, año 251. Firmiliano de Cesarea cita al Papa Esteban I, quien afirma que tiene la sucesión de Pedro y ocupa el trono de Pedro. Esto muestra que la iglesia primitiva, el Papa era considerado como el sucesor de Pedro y el líder de la iglesia, y que esta sucesión era importante para la legitimidad de su autoridad. También refleja la continuidad de la enseñanza de la iglesia sobre la importancia de la sucesión apostólica y la autoridad del Papa. Eusebio de Cesarea. Surge una cuestión de no poca importancia en este momento, porque las parroquias de toda Asia tenían desde una tradición más antigua que el día 14 de la luna, en que los judíos fueron ordenados sacrificar el cordero, debían ser observando como la fiesta de la Pascua del Salvador. Pero no era la costumbre de las iglesias en el resto del mundo terminarla en este momento, ya que observaban la práctica que, desde la tradición apostólica, ha prevalecido hasta el presente, de terminar el ayuno en el día de la resurrección de nuestro Salvador. Se celebraron sínodos y asambleas de obispos por este motivo, y todos con un consentimiento unánime a través de correspondencia mutua redactaron un decreto eclesiástico de que el misterio de la resurrección del Señor debería ser celebrado el día del Señor y que deberíamos observar el cierre del ayuno pascual en este día solo. Entonces Víctor, que precedía sobre la iglesia de Roma, inmediatamente intentó cortar la unidad común a las parroquias de toda Asia y a las iglesias que estaban, de acuerdo con ellas, como heterodoxas, y escribió cartas y declaró excomulgados a todos los hermanos allí. Por esto no gustó a todos los obispos y le pidieron que considerara las cosas de la paz y de la unidad y amor vecinal. El perro me estaba tomando las piernas, me asusté. San Ireneo de León amonestó oportunamente a Víctor que no cortara iglesias enteras de Dios que observaban la tradición de una costumbre antigua. Esto fue escrito en el año 312. Así, Ireneo, que verdaderamente fue bien nombrado, se convirtió en un pacificador en este asunto, exhortando y negociando en nombre de la paz de las iglesias, y conferenció por carta sobre esta cuestión no solo con Víctor, sino también con la mayoría de los otros gobernantes de las iglesias. San Ireneo de León intervino en la controversia sobre la fecha de la Pascua, exhortando al Papa Víctor. Sí que uno puede también exhortar al Papa, mira, trata de... Sí, claro que sí, los obispos ellos le exhortan a excomulgar las iglesias de Asia que seguían una tradición antigua. Ireneo actuó como pacificador
provenientes de la unidad la unidad y la paz entre las iglesias. Esto muestra la importancia de la unidad y la paz de la iglesia primitiva y el papel de los obispos como líderes y mediadores en las controversias. Vamos a ver, falta ahí. Vamos a ver cuánto falta. Falta un montón. Yo creo que lo voy a cortar. Yo creo que cuánto llevamos. 30 minutos. Yo creo que yo lo voy a dejar aquí. Vamos a ver, nos quedamos en Papa San Julio I, porque está muy largo. Y lo seguimos, nos quedamos aquí. ¿Ok? Muchas gracias, Dios le bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sigan bien, sigan compartiendo, suscríbanse, compártanlo y denle like para que sigamos sembrando esas semillas, tirando semillas por ahí para que la gente conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de los pecados, la Eucaristía, etcétera, etcétera.